Bueno, la Asociación de Exportadores del Perú, ADEX, exportadores no tradicionales principalmente, hizo noticia hace unos días cuando anunció que se retiraba de CONFIEP, que se supone que alberga, digamos, a todos los gremios. Es una noticia que a juicio de muchos es mala, porque debilita a un organismo importante como la CONFIEP. Pero queremos conocer las razones por las cuales tomó esta decisión y que podría tener que ver con un plan, con un planteamiento que han hecho en ADEX para reactivar la economía y formalizar sobre todo la economía. Estamos con Gastón Bacheco, que es presidente de ADEX. Gastón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué se han ido de CONFIEP? Esa noticia no es buena. Bueno, no es tan mala tampoco. Ya ha pasado antes, hay otros gremios que están fuera y eso no significa que la unidad empresarial se debilite necesariamente. Creemos que efectivamente todos tenemos que estar alineados si es que hay una amenaza al sector privado como tal o a la actividad económica enmarcada en lo que manda la Constitución, que es una economía social de mercado. En la medida en que no hay una amenaza de ese tipo, creemos que es más saludable que los gremios que tienen propuestas independientes las manejen y las puedan vocear con total autonomía, sin tener que estar sujetos, digamos, a las limitaciones que puede imponer la búsqueda de consensos, ¿no? Entonces, creemos que es una posición razonable, no creemos que vaya a comprometer la unidad empresarial y sí más bien creemos que va a permitir que el gobierno escuche una voz que representa, como tú bien decías, a los exportadores no tradicionales que están pasando por momentos angustiosos. Un exportador que deja de exportar pierde mercado. Recuperar eso le toma años. No es una venta simple, es abrir un mercado lo que hay que hacer. Entonces, realmente tenemos que cuidar mucho las exportaciones y ahora es el momento indicado para empezar a hacerlo. ¿Y cuál es la causa? Hay un problema de competitividad, evidentemente. Sin ninguna duda. Para nosotros, lo que nosotros estamos planteando básicamente es hacer un TLC interno. Ya hemos firmado Tratado de Libre Comercio con 18 países, pero no lo hemos firmado con el Perú. En el Perú estamos divididos por una enorme barrera que es la formalidad. La formalidad se ha vuelto una pequeña burbuja en la que nos movemos 12% de las unidades productivas del país, 1 de cada 4 trabajadores. Quiere decir que no es la realidad de la mayoría del país. Y esa realidad limita la capacidad que tienen las empresas de crecer, de innovar, de invertir. Y eso, obviamente, implica menos posibilidad de exportación. No sé si sea posible mirar unos gráficos que a ver, un gráfico que... Es un gráfico que muestra la evolución a partir justamente de la firma del TLC con Estados Unidos, cómo ha ido creciendo la producción manufacturera y cómo ha ido creciendo la importación de bienes de consumo. Lo que vemos es que la importación de bienes de consumo ha crecido casi 180%, mientras que la producción de bienes manufactureros ha crecido solo 80% en el mismo periodo. Es decir, el TLC con Estados Unidos ha sido bueno, se ha beneficiado el país, pero no le estamos sacando todo el provecho que podríamos porque lamentablemente no tenemos capacidad para exportar productos, sobre todo de valor agregado. ¿Pueden sacar, por favor? Si vemos la siguiente lámina, lo que vamos a ver es que el balance comercial que tenemos entre sectores en el Perú es terrible. Exportamos más o menos de enero a agosto hemos aportado casi 25.000 millones, ya estamos importando más que eso, tenemos una balanza comercial deficitaria, pero cuando analizamos por sectores vemos que hay muchos sectores que tienen unos desbalances enormes. Es decir, por ejemplo, en el sector metalmecánico importamos 10.000 millones de dólares y exportamos 350. Es decir, tenemos un sector metalmecánico capaz de exportar. Estábamos exportando antes más, ¿no? En el sector metalmecánico hemos llegado a exportar, no sé, 600, 700 millones de dólares. Esto es enero-agosto. Vamos a estar seguramente por los 500 millones, pero lo que es significativo es que tenemos la oportunidad para un crecimiento enorme de ese sector, si es que pudiera aprovechar las oportunidades del mercado interno. Y lo mismo pasa con todos los otros sectores. El que es dramático es el sector maderero. El sector maderero ha exportado en estos 8 meses 110 millones y ha importado más, siendo el Perú un país tan rico en bosques que tiene N veces más que lo que tiene Chile y sin embargo importamos madera. Y las cifras son bajísimas. Si tú ves 100 millones de dólares no es lo que mueve el Perú. Sí, lo que hay detrás es justamente todo el problema de la tala ilegal, toda esta informalidad que domina el mercado peruano. Eso agobia a las pocas empresas formales, les impide crecer, les impide desarrollarse y por tanto no pueden exportar. Bueno, vamos a regresar con la propuesta después de una pausa.
Bien, seguimos conversando entonces con Gastón Pacheco, presidente de ARES, que anunció su retiro de la CONFIEP, pero que tiene una propuesta que ha hecho pública además. Bueno, quizá, claro, la propuesta apunta a tratar de reducir las barreras que hay para formalizarse, ¿no es cierto? Es decir, a crear una formalidad más amable, más receptiva, más inclusiva, ¿no es cierto? Pero, como decía Arellano hoy día, hacerla más sexy, ¿no? Más sexy, más atractiva, claro, efectivamente. Porque, y eso es algo que el otro día revelaban, no recuerdo quién, algunos de estos economistas especialistas en estos temas, que digamos, los trabajadores, el empleo en el Perú está concentrado en la micro y pequeña empresa y en la gran empresa, pero en la mediana empresa hay muy poco empleo. Significa que los micro y pequeñas empresas no pueden dar el salto a convertirse en medianas empresas. O naces grande y eres una transnacional, o si no te quedas pequeño, porque la formalidad te impide, es decir, la formalidad es tan costosa que te impide subir, que te impide incluirte, ¿no? Exacto. Normalmente las legislaciones laborales y tributarias buscan mínimos. En el Perú esos mínimos se han puesto de espaldas a la realidad. Entonces se han convertido realmente en la práctica en máximos. Muchas empresas simplemente no pueden pagar los beneficios que establece la ley del empleo. Entonces, frente a esa realidad, optan por actuar en la ilegalidad. Sí, pues. Y en esa ilegalidad ya las reglas no existen, nadie los controla, y entonces cualquier cosa vale, digamos. Sí, pues. El empleo no es digno, las condiciones laborales son pésimas, no hay seguridad y salud, no tienen acceso a beneficios sociales, no hay protección frente a despido arbitrario. Es decir, están absolutamente olvidados por el Estado. Esa es la peor de las exclusiones. Si no logramos esa verdadera inclusión, el país no va a cambiar. Bueno, ustedes proponen, por ejemplo, revisemos algunas de las propuestas, una reducción inmediata de 2 puntos en el IGB, pero esto puede tener un impacto fiscal. Tiene un impacto fiscal si no se hace nada más. Indudablemente bajar 2 puntos del IGB significa una menor recaudación inmediata. Pero si tú recuerdas, ya hay economistas como Hugo Santamaría y Elmer Cuba que plantean un poco en la misma línea. En estudios económicos ya hemos calculado... Era la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski también en la elección pasada. Exactamente. Ir bajando el IGB 5 puntos. Exactamente. Y nosotros apuntamos a que debería llegar a un 10%, que es posiblemente un nivel en el que el Perú formal e informal borraría esas fronteras. Ya, pero bajar 2 puntos del IGB ahora... Bueno, pero significa que hay que trabajar muy fuerte en formalización. Es decir, no se trata solamente de bajar el impuesto, se trata de tomar una serie de otras medidas que apunten a la formalización. Yo escuchaba en el segmento anterior que están haciendo este esfuerzo notable, loable, de erradicar la informalidad, pero si no se resuelve el problema detrás, ¿esa gente qué va a hacer? Claro. Quizás no se vaya una cuadra más allá, quizás se busque otra zona, pero tenemos que encontrar una solución al problema detrás, no solamente a la expresión del problema. ¿Qué dice la conversión de exoneraciones en impuesto de tasa cero? Eso no entiendo nada. Esa es la más complicada, pero es la más importante también. Lo que ocurre es que cuando un productor, por ejemplo, un productor de papa, vende su papa en el mercado, esa papa no paga IGB. Ya. Pero el productor, para llevar la papa hasta el mercado, ha pagado varios IGBs. Sí. Para empezar, el del flete, el de algunos de sus insumos agrícolas. Esos IGB que ha pagado no los recupera, porque no cobra un IGB del consumidor. Entonces es pérdida para él. Frente a esa pérdida, ¿cuál es su incentivo? Tratar de evadir ese IGB. Entonces ahí hemos prendido la mecha para la informalidad de todas las empresas. Entonces lo que planteamos es que el efecto al consumidor sea el mismo, que no se le cobre el IGB, pero el costo de esa medida lo asume el Estado. Es decir, los IGBs que pague el productor se los devuelve el Estado. Lo mismo que ocurre con las exportaciones. Cuando un exportador realiza la exportación, recupera los IGBs. Es un rollback. No exactamente, pero es una devolución del impuesto pagado por IGB. Pero ¿han cuantificado ustedes? Lo hemos cuantificado. Cuando llegue a 10% el IGB, es decir, en su plenitud, el impacto fiscal que hemos calculado nosotros es apenas la tercera parte del Fondo de Estabilización Fiscal que tiene ahorrado el MEF en este momento. Es decir, es un impacto grande, pero perfectamente. ¿El fiscal está que en $5.000 millones? ¿En cuánto está? Algo más. 7.000 millones. 7.000 millones de dólares. Y esta medida no llega sino a la tercera parte de eso. ¿Por qué? Porque tiene una serie de efectos, de recuperación de IGB. También planteamos, por ejemplo, la generalización del RUS, del régimen unificado del impuesto a la renta. Ahora solo es aplicable a la micro. Nosotros planteamos que vaya hasta la mediana. Ese es un canal de forma.
pagar impuesto a la renta solo a base del IGB. Es decir, no se le pide contabilidad a la empresa, sino simplemente que lleve el control de sus ventas. Con el control de sus ventas paga el IGB y un porcentaje se aplica para el impuesto a la renta. Entonces, de esa manera recaudas más sin obligar a las empresas al sobrecosto, que significa contador, abogados, etc. Entonces, hay una serie de medidas. Pero ustedes han cuantificado todo eso. Hemos cuantificado todo eso. ¿Y el resultado neto? El resultado neto es que el país se formaliza. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto no es un tema de caja fiscal. No podemos seguir mirando el país como si fuera solamente sumas y restas. Aquí hay gente que está viviendo fuera de la ley. Necesitamos que esa gente sea la minoría y esté en la cárcel. Ahora es la mayoría y circula al lado de nosotros. El costo fiscal. El costo, como te digo, es perfectamente manejable. ¿Sí? Es perfectamente manejable si es que el gobierno toma las medidas de compensación que nosotros estamos planteando también. Dice reducción del impuesto a la renta empresarial de 30 a 15%. La elevación del impuesto a los dividendos de 4.1 a 20% y la extensión del régimen simplificado del impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas, lo que acabas de decir. Así es. Pero lo anterior... Lo anterior es fuerte, la reducción del impuesto a la renta es significativa, pero igual creemos que es el momento de que las empresas apuesten por el país. Ahí estamos penalizando a aquellas empresas que retiran los dividendos. A esas se les está cobrando mucho más. Distribución de dividendos. Eso, digamos, es como es en Chile. Exactamente. Pero en Chile estaban dando marcha atrás un poco acerca de eso. Sí, ellos, felizmente para nosotros, que yo creo que ese es otro aspecto de la oportunidad que tenemos, están dando un marcha atrás en su reforma tributaria en un sentido equivocado. Y eso nos abre una oportunidad a nosotros para salir y competir y recuperar posiciones en el mercado internacional. Ajá. Bueno, en la propuesta laboral, ustedes proponen una simplificación total para todos, pero para los nuevos contratados. Para los nuevos, no tocamos el régimen actual, es decir, las personas que en este momento están empleadas con el sistema que tienen 30 días de vacaciones y todos los demás beneficios, que lo sigan manteniendo. Nosotros creemos que las empresas que actualmente pagan eso, lo pueden pagar y deben seguir pagándolo. Pero el problema son todas esas pequeñas y microempresas que no pueden pagarlo. Entonces, para esas hay que crear un nuevo régimen que les permita ser legales, que les permita ser formales. Ahora ya hay un régimen especial para las pequeñas y micro y pequeñas empresas, pero que no funciona mayormente. No está funcionando bien, en parte porque creo que cuando tú no puedes formalizar a alguien que estaba informal, porque entonces te puede demandar por todos los derechos hacia atrás. Exactamente. Y en fin, hay una serie de limitaciones. Y la otra es que no puedes crecer. Es decir, si te va bien en tu negocio, tienes que buscar de crear otra empresa o cerrar esa, porque si creces... Sí, pues por eso es que no hay empresas medianas. Exactamente. Entonces, esto sería ya para todos. Esto es para todos y justamente lo que se busca es eso, dar condiciones que permitan a las empresas crecer, que se deje de penalizar el crecimiento y más bien que se penalice la informalidad. Bueno, ojalá que esta propuesta de ADEX, pero ya regresando rápidamente, ¿quién en Confiep puede estar en desacuerdo con esto? ¿Por qué se van de Confiep? Bueno, simplemente necesitamos un margen de maniobra mayor. Si hemos recibido... Pero si ustedes están en Confiep, ¿no nos dejan hablar? No, por supuesto que sí. El tema es que esta es una propuesta que de alguna manera rompe ciertos paradigmas y hay una preocupación en ciertos segmentos empresariales de que pueda terminar siendo un boomerang, que en lugar de conseguir una mejora, consigamos el efecto contrario. Entonces decíamos, oye, el régimen agrario funciona estupendamente bien, no lo toquen, no lo mencionen, no lo pongas sobre el radar. Es el eterno problema que hemos tenido toda la vida. Nosotros consideramos que esta es la última oportunidad que tiene el Perú para salir del problema. Ha sido tremendamente exitoso. Tremendamente exitoso. Claro, justamente por eso hay que darle beneficio a todos los peruanos. Así es, porque ha permitido incorporar a la formalidad y por lo tanto darle derechos a casi 1 millón de trabajadores, no sé a cuántos. Por primera vez acceso a seguridad social. Sí, pues, una serie de beneficios. Pues es increíble. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Gastón Pacheco, presidente de ADEX, ojalá que esta propuesta, que dicho de paso está en la página web de ADEX, ¿no es cierto? Exacto. Se puede consultar ya en extenso. Y debatir. Habría que debatirla. Gracias por su participación en la hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Luis Yulfo de la Municipalidad de Lima, porque el MEF define esta semana si va o no va el programa, el proyecto La Marina. Regresamos. Para que su negocio siga creciendo, pregunte por Central Virtual Claro Empresas a 5 soles al mes.